Hola a todos viajeros, nos encontramos acá en la comuna de Penco con esta panorámica y nos encontramos en un lugar particular de acá de Penco llamado Estación Food Truck, en la que nos encontramos para ver la exposición del profesor Roberto. Y acá tenemos los chiquillos que pueden venir a disfrutar acá en la tarde, en la mañana, a la hora que estime conveniente tomar cerveza acá. Pueden pasar a tomarse un café, cerveza porteña. Vamos a seguir recorriendo aquí Estación Food Truck, mostrando un poco lo que es los locales y lo que hola a es el todos, conversatorio. todos los invitados. Bueno, vamos a conversar ahora con un invitado muy especial, habitante de acá de Penco. No vamos a contar tus años porque serían muchos. Aquí tenemos presente a don Roberto Montero, es socio también de nuestra corporación Parque para Penco, apicultor, defensor de la naturaleza también, un activista desde hace muchos años, y hoy día nos va a conversar acerca del medio ambiente y la comunidad. Así que bienvenido, Roberto, de nomás. Yo te voy a acompañar en un momento. Hola, buenas. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer a los locatarios que tienen este espacio y que nos están facilitando para poder hacer esta actividad. De fondo una actividad para ver cuáles son las maneras de hacerlo, cómo puede participar la comunidad, cómo se empodera la comunidad y cómo poder hacer presente, valer nuestro pensar, nuestras ideas, que es la preservación del medio ambiente, puntualmente por los empresas que nos están acechando para instalarse rápidamente acá. Primero me quiero presentar, yo soy de acá de Penco, llevo ya 50 años en el tema de activismo ambiental, desde los 15 años, en varias organizaciones, no solamente en Penco, en Concepción y a nivel nacional. Mi fuerte es la apicultura, defiendo el medio ambiente justamente porque las abejas se ven afectadas por estas actividades invasivas que inciden en el medio ambiente en el cual ellas trabajan y recolectan sus nobles frutos como son la miel, polen, propóleo, jalea real. Y así como le afecta a ella, también nos afecta a nosotros como seres humanos. Nosotros somos tan sensibles como las abejas. Las abejas son más sensibles y nos indican cuando hay alteraciones del medio ambiente. Y esos son un bioindicador natural que no está sujeto a que otras personas puedan coimearlas, por ejemplo, puedan pautearlas. No, las abejas actúan en forma natural. Por lo tanto, son un gran ejemplo a seguir tanto como comunidad, como su manera de desarrollar su espacio, cómo ellos aprovechan la naturaleza sin provocar ninguna invasión, por el contrario, son un aporte a través de la polinización. Y me gustaría que esto, más que un monólogo, sea un conversatorio. Por lo tanto, también es bueno escuchar, aparte de la comunidad, cuáles son sus ideas, cuáles son sus aprehensiones acerca de la minera que se nos quiere instalar, el gasoducto que también está a puertas, y otras empresas más que están esperando el momento propicio para tomarse esos espacios
Y si nosotros como comunidad se lo permitimos, no podemos después quejarnos. Es decir, nosotros tenemos que actuar antes como comunidad organizada. Y no se trata tampoco de andar creando nuevas organizaciones, porque al final se va a parecer al Estado, lleno de mesas y puras mesas cojas. Entonces la idea es que las organizaciones que están sean potenciadas, que la gente se sume a esto y puedan de esa manera ser partícipes de esta lucha que nosotros estamos dando en pos de la comuna. Nosotros no estamos persiguiendo algo para nosotros estamos persiguiendo un bien común, igual como lo hace una abeja hacia la colmena. La abeja cuando sale a recolectar polen y llega con su polen a la colmena, no dice este polen es mío, no, está ahí a disposición de quien tenga hambre, está a disposición de la comunidad. Así deberíamos actuar nosotros también, y no en forma individualista ni egoísta. Me gustaría, dentro de las personas que están acá, si alguien tiene alguna observación para sumar a la conversación y poner algunos puntos sobre la mesa y poder debatir acerca de ello. Yo ya di la pauta, como comunidad debemos organizarnos. Nosotros ya hicimos una parte de eso a través de crear la Corporación Parque Parapenco para poder pedir ese espacio del Fondo Coihueco y poder darle un buen uso ambientalmente y no una explotación sin sentido y con un dinero para pocos y dejar el desastre para la comuna, porque ellos después se van, el problema queda y los que quedamos acá somos los que lo vamos a sufrir, nuestros hijos. Hay muchos que no piensan eso, piensan que van a ser eternos y no es así. Nosotros vamos a desaparecer y van a venir nuestras generaciones siguientes y ellos van a sufrir las consecuencias. Y parte de las consecuencias es lo que pretende hacer Minera Clara, que con nombre y apellido. Ahí están pidiendo la palabra. Hola, yo tengo una pregunta para Roberto. ¿Cómo podemos equilibrar los intereses de la comunidad, que muchas veces también son materialistas, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo equilibrar el trabajo, mi vida familiar, etcétera, la vida del humano en sociedad, con la protección al medio ambiente, desde tu punto de vista? La respuesta es muy fácil. Si todas las medidas que se tomen en favor del medio ambiente repercuten en la salud, por lo tanto a uno sí le repercute directamente, indirectamente le repercute a la comunidad también, porque si hay una persona enferma va a enfermar a los demás, basta que uno se enferme. También desde el punto de vista de las autoridades, a ellos les conviene, porque al haber menos enfermedades, ellos van a tener un menor costo en salud, y eso no lo han evaluado. Esa fue una de las observaciones que se les hizo cuando fue el momento de hacer observaciones en la minera, que no estaba evaluado la proyección de enfermedades que podía haber producto del polvo en suspensión que nos va a llegar directamente. Ahí hay un gran punto de apoyo, la salud. Y para lograr eso se necesita educación. Y ahí toma un papel importante los colegios, los liceos, quienes pueden incidir directamente con sus alumnos y con el grupo familiar, que son los apoderados. Hay muchos colegios que tienen sus centros de padres con personalidad jurídica y ellos sí tienen un poder de peso y su opinión vale. Ellos pueden presentar proyectos medioambientales también, son financiados por distintas entes que son estatales y ONGs no estatales. Existe financiamiento, pero para eso tiene que la comunidad estar organizada. Y de esa, estando organizada, puede acceder a esto. Ahí hay una persona que le está haciendo una consulta. No sé si responde eso. Hola, me llamo Víctor, soy profesor de la comuna y soy pencón de nacimiento. Quería hacer una pregunta que tiene que ver con el tema de la conciliación entre el desarrollo económico
y también la sustentabilidad del medio ambiente, porque es cierto, acá hay una contradicción. Nosotros buscamos desarrollo económico, prosperidad para la comunidad, pero sin embargo chocamos con el tema de cómo generamos recursos o propuestas económicas que sean viables. Desde su punto de vista y desde su conocimiento, ¿qué propuestas económicas, ecológicas y sustentables se podrían llevar a cabo acá en Penco? Porque actualmente tenemos el tema de la minera, todavía está por ahí el tema de GNL, que todavía no está muerto del todo, y tenemos otras propuestas como por ejemplo las propuestas portuarias, pero que sin embargo de alguna u otra forma terminan dañando al ecosistema, es decir, a través de lo que es el tema del menoscabo de los humedales. Me estoy acordando del humedal Rocuán, lo que pasó por ejemplo en Cerro Verde, que igual hubo una parte que el puerto la compró, pero que sin embargo ha tenido un impacto también. ¿Qué propuestas económicas sustentables se podrían generar aquí en Penco que pudieran conciliar estas dos miradas, progreso económico y sustentabilidad a largo plazo? Yo creo que esa es la gran carta que maneja el empresariado. Esa es la presión que hace. Pongo como un ejemplo claro, Huachipato. Huachipato lo cerraron porque quisieron, no porque no fuera rentable. De hecho, sigue siendo rentable, a pesar de estar subsidiado el metal chino. Pero son políticas que desgraciadamente los que están menos prestigiados aquí en el país son los políticos. Y son ellos los que hacen las leyes. Y el empresariado se marca cumpliendo esas leyes, que muchas veces las terminan haciendo ellos mismos. Ahí tenemos como ejemplo la ley de pesca, por ejemplo. Entonces, eso no fue creación de los diputados ni de los senadores, le hicieron los abogados de las pesqueras y se las transmitieron a su séquito de secuaces que tienen en el Congreso, y ellos la aprobaron. Por algo ahora está siendo cuestionada. Caballero estaba haciendo... Allá. No sé si responde Víctor. Es complicado, pero es un tema político más que económico. Hola, soy Juan Carlos Sangüesa y me gustaría saber esos terrenos a quién pertenecen. ¿Cómo lo van a hacer ustedes para que esos terrenos sean un parque o algo así? Lo del Parque para Penco está preguntando. Originalmente ese fondo de 1.600 hectáreas pertenecía en su totalidad a Arauco, pero Arauco le vendió a Clara una parte de esos terrenos, que creo que son como 250 o 300 hectáreas, por ahí aproximadamente. Y lo que nosotros estamos solicitando es un brazo de los ríos, que es el río Coihueco. No es en su totalidad el río Penco, porque esa parte ya la compró a Clara. Entonces nosotros lo tendríamos como vecinos, pero al tenerlos como vecinos nos permite monitorear cercanamente las actividades que están haciendo. No es lo mismo monitorear por WhatsApp que estar tomando la muestra del agua ahí directamente. Yo creo que ahora nadie puede asegurar de que eso después le sigan vendiendo a Clara. Arauco también es una empresa que se busca fines económicos. Ahora, ¿cómo nosotros estamos conformando esa figura? Es por una ley que hay que permite administrar reservas a través del Real Derecho Conservación. Y para hacer Real Derecho Conservación tiene que existir un ente que administre. Y en ese caso nosotros conformamos la Corporación Parque para Penco, que sea un ente administrador de estos bienes. Siempre, obviamente haciendo conservación y también haciendo producción, y ahí respondo en parte lo que decía Víctor, producción pero sin impacto ambiental. Y entre eso están las abejas, entre eso está la agroecología, entre eso están las clases, está la educación ambiental. Y todo ese espacio, lo ideal era que fuera una sala de clase para la comuna en su totalidad. Que no esté cercada, que no esté cerrada, como pretende hacerlo la Clara, no dejar pasar a nadie. Entonces, yo creo que es una instancia para poder tener espacio y cercanía
con algo que históricamente la comuna de Penco ha disfrutado. ¿Y quién no se ha ido a bañar al río? ¿Quién no ha ido a buscar mora? Antiguamente la flaca iba a buscar avellana, mortilla. ¿Sí o no? Y ahora hay que ir a China. ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Sí. Ahí igual usted dice, ahora no hay nada, pero no es cierto. Todavía hay un relicto. Es cierto que es menos, pero todavía hay muchas cosas. Yo también aprovecho de hacer la invitación a que las personas que nos están escuchando se acerquen, que vayan a ver el río Penco, vayan a ver la cuenca, vayan a recorrerlo. Si quieren, también pueden acercarse a nosotros a través de las redes sociales, en Instagram o en Facebook, Parque para Penco. Nosotros hacemos caminatas guiadas, lo hemos hecho con colegios y hemos demostrado y hemos visto también que no hay solo plantación forestal. Hay un montón de relictos nativos todavía creciendo, hay un montón de animales viviendo ahí, hay un montón de plantas también que son de uso ancestral. Mi abuelita me enseñó también a usar las plantas medicinales que todavía crecen en el tranque. Ella también me contaba historias del tranque donde habían vertientes, por ejemplo, en el cerro, que algunas se están secando. Todavía vemos un montón de insectos. Cuando yo voy con mi hijo de 8 años, nos encontramos con un montón de cosas. Entonces no es que se haya perdido, todavía están ahí, están resistiendo las semillas, todavía germinan, y cada vez que hay cosecha forestal, las cortan pero vuelven a rebrotar, igual que el quebre. Entonces es una invitación también a que vayan también cuando hay días de calor a refrescarse al río, porque todavía el río de Penco, desde los Guasos hacia arriba, río arriba, esa agua no está contaminada. Así que eso. Todo invitado. Hola, igual acá María José de Penco. Importante para la gente que es de Penco, que es de la intercomuna, de Concepción, de Tomé, Talcahuano, de Hualpén, que sepan que esto nace como una propuesta alternativa al uso de un espacio en común, ¿cierto? Que es el tranque en el fondo Coihueco, que nace también como una idea de proteger un espacio amenazado, que también es amenazado por una industria que puede ser la punta de lanza para varios territorios del lugar. O sea, está toda nuestra cordillera de la costa en peligro. Desde la 7ª hasta la 9ª más o menos hay proyecciones mineras. Entonces, esto también es una lucha importante que nos conecta a todos, a todas. No es solo para la gente de Penco, de Cerro Verde, es para la gente que vive en Tomé, porque tiene parte de la cordillera de la costa, es para la gente que vive en Florida, para la gente que es de Concepción, porque si ganamos esto va a ser un beneficio para toda la intercomuna. O sea, la idea es que esto sea un parque intercomunal, no solo para la gente de acá. Entonces es una invitación también a que la gente que no necesariamente está viviendo acá se haga parte, se involucre, conozca, vaya a visitar. Van a ser todos muy bienvenidos. Así que eso, como ampliar un poco a quienes, como esta problemática que no es solo de acá. Eso. Encuentro muy certero lo que opina. Y también dentro de esto, esta estructura en la cual estamos cautivos nosotros y toda la comunidad, hay que pensar que hace un tiempo atrás nosotros decíamos tenemos que tener incidencia en el plano regulador comunal. Ojalá poder hacer acciones, poder intervenir, ir a dar ideas. Se luchó con eso, se lograron cambios. ¿Cuál es el problema? Que es parte del problema que tenemos de la institucionalidad, que por sobre el plano regulador comunal está el plan regulador metropolitano, sobre todo en la parte rural, que es donde están las mineras. Entonces, como comuna podemos opinar algo, pero el plan regulador metropolitano nos pone por encima
y nos dice, no, lo que nosotros planificamos es lo valedero, y tampoco es valedero, porque sobre ellos está la ley minera, que les permite inscribir pertenencias mineras en todos lados. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en Puerto Montt las pertenencias mineras inscribieron hasta en la plaza de armas? En Puerto Montt está todo inscrito. ¿Sabían? Hace como 7 años atrás están inscritos las pertenencias mineras de la plaza de armas de Puerto Montt. Entonces, ¿qué sacamos con hacer un plan regulador comunal? ¿Qué sacamos con incidir en un plan regulador metropolitano? Si la ley minera está por sobre esto, nuevamente volvemos al problema que yo decía anteriormente. Las leyes están mal hechas y las hacen políticos corruptos. Esa ley minera viene de los tiempos de dictadura, por lo tanto no se le ha cambiado absolutamente nada y está hecha y permisiva para la gran industria minera. De hecho está en la Constitución la prioridad nacional de la minería. Entonces, ¿qué podemos hacer contra eso? ¿Cómo nosotros como comunidad incidimos en estos cambios y seguimos votando por los mismos que nos han perjudicado todo el tiempo? ¿Vamos a seguir? ¿O sacamos gente nueva? ¿O participamos? Porque hay muchos que dicen, no, yo no tengo que trabajar y bla, bla. ¿Para qué? Ahí están los resultados. Y a la vista, y cercanos. Entonces, no es fácil dejar en inacción cosas que nosotros como comunidad podemos hacer. Y eso es lo que tiene que hacer la comunidad organizada. Hacer cabildos, tratar de incidir en las leyes. Y se puede hacer. Yo puedo contar como experiencia, siempre nos dijeron que no, que la ley era muy difícil cambiar. Cuando me tocó participar en la ley apícola, había un artículo de estupidez. Y empezamos a hacer cabildos, empezamos a juntar firmas y empezamos. 2 años nos demoramos, pero cambiamos la ley. Cambiamos el artículo. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Pero para eso hay que estar organizado. Y participar, porque una cosa es ir a organizarse por ego, yo pertenezco a tal organización, y después, con suerte, van a reunión. Entonces tampoco es participar, estar inscrito y no hacer acción dentro de las organizaciones. Eso es muy importante, que las organizaciones, para que permanezcan y sean sostenibles en el tiempo, es la participación de la gente. Si no, las organizaciones mueren. Y muchas veces las personas pasan, pero las organizaciones bien hechas, con sólidos fundamentos, van a sobrevivir en el tiempo independientes de los dirigentes que hagan. Y eso es válido desde siempre, no es algo nuevo. ¿Tenemos otra intervención? ¿Sí? Comentar que estoy de acuerdo contigo porque muchas veces el tema de la política es visto con malos ojos. La verdad, la política hoy en día se entiende como un espacio de lucha por el poder de unos pocos y donde la gran mayoría queda excluido. Y yo creo que ese es el gran problema, porque muchas veces cuando nosotros cedemos, pensamos eso y pensamos que en el fondo la política es un espacio de poder de unos pocos, dejamos que esos pocos tomen muchas decisiones que en el fondo incumben a una gran mayoría. Hoy en día nosotros tenemos que tomar conciencia, creo yo, de que la política son temas de interés público, porque inciden en nuestro futuro. La política no tiene que ser entendida como solamente un espacio de poder, tiene que ser entendida como un espacio de participación, porque esas decisiones finalmente a la larga nos afectan a nosotros. Hoy en día estamos también enfrentando una crisis que tiene que ver con que muchas especies que antiguamente nuestros abuelos veían, hoy en día están desapareciendo, tanto en la flora o en la fauna. Me pasa como profesor que cuando yo era chico recuerdo que salíamos al tranque y veíamos muchas especies. Incluso tengo amigos que han visto pudú, monitos del monte, y son especies que están desapareciendo. Hay mucho conocimiento que se ha perdido. Por ejemplo, antes la abuela, cuando no existían tantas farmacias, te decían, no, toma esto porque en el fondo esto te va a hacer bien. Hay un conocimiento a raíz de la tradición sobre, en el fondo, sobre los elementos que hay en el territorio que nos ayudan a nosotros en más de una manera.
Hay muchas personas que, por ejemplo, no saben que, por ejemplo, el chilco, que es una planta que se da en los cerros, en muchos casos muchas mujeres lo utilizaban por el tema de los dolores menstruales, mucho por el conocimiento que tienen que ver con, por ejemplo, plantas medicinales, la huenes, que en el mundo mapuche es muy conocido, que tienen diferentes funcionalidades y que hoy en día no se tienen ni idea. Creo que hoy en día tenemos que pensar, sobre todo, repensar la política como algo que sí nos atañe a todos y que efectivamente tiene una incidencia en nosotros y sobre todo en las futuras generaciones, porque hay generaciones que no van a conocer la riqueza natural de la cual nosotros nos encontramos. Y creo que ese es el foco de la sustentabilidad, poder preservar las cosas que tenemos hoy día para que también las futuras generaciones también las disfruten. Creo que hoy en día yo creo que es uno de los principales puntos que concuerdo contigo, de que tenemos que ampliar este concepto de la política, porque si no, si en el fondo si no nos interesamos, vamos a dejar que siempre unos pocos continúen con las mismas malas prácticas y vamos a estar perdiendo una riqueza muy grande que hasta el día de hoy, en día está en peligro. Entonces siento de que hoy día todos de alguna forma tenemos alguna experiencia que compartir con respecto a ello, mucho conocimiento que se ha perdido de los abuelos, de nuestros padres, que muchos de nuestros nietos, sobrinos, lo que sea, no lo van a conocer. Es una riqueza que se está perdiendo. Sí, es verdad, Víctor. Es una gran verdad. Mira, y tú pusiste un ejemplo claramente de cómo la gran industria destruye la identidad de los pueblos, cómo destruye la cultura. Tocaste el tema de la WEN, de la parte farmacéutica, y siempre fue así. Siempre los pueblos originarios recurrieron a la WEN para sus tratamientos medicinales, hasta que llegó la industria farmacéutica y que empezó a llamar a eso que era original como un producto alternativo. Ese producto alternativo son ellos, son las tabletas. Lo original son las hierbas medicinales. De ahí se sacan los aceites esenciales, se sacan los ingredientes activos, le ponen un poco de tiza en un blister y listo, ahí está el remedio. Entonces, la industria se encarga de desinformar. Y está muy de moda las fake news, que en todos lados hacen mella en la gente compra esas mentiras. Entonces, mira, la industria farmacéutica es el gran ejemplo. La misma industria farmacéutica es la que produce los agrotóxicos para la industria alimentaria, para la agroindustria. Es decir, ya parten poniéndole químicos en la producción. Es decir, empiezan a fabricar enfermos, porque después les venden la medicina. Si le faltan las puras pompas fúnebres, y el cementerio va a tener el negocio completito. Pero eso es una verdad, una realidad. Y dicen que lo alternativo son los mapuches, con sus lahuenes, con sus hierbas medicinales. Y se empieza a perder esa identidad, y como se perdió aquí en Penco, esa identidad de ir a recoger la huela al cerro. Si antes lo hacían así y los vendían aquí abajo, salían en canastos y vendían esas hierbas medicinales. Pero en la publicidad, y desgraciadamente también el ser humano es muy cómodo, es más fácil ir a la farmacia a comprar una tableta y un remedio porque lo vio en la tele. Y en la tele decía que era bueno, o se lo recomendó un amigo, y así es una cadena de desinformación y de automedicación que va desplazando las medicinas naturales originales. Y ese es un gran tema y un gran ejemplo de cómo la industria desacredita al resto para ellos prevalecer. Ahora sí. Bueno, en ese sentido, y recordándonos, ahora tomamos muchos suplementos o comprimidos que contienen plantas u hongos medicinales molidos. O sea, es lo que tomábamos, es la medicina ancestral, pero que ahora te la venden en cápsula. Y siguiendo también con ese tema, entonces, ¿por qué tendríamos que inmiscuir
inmiscuirnos tanto en el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué tanto intentar protegerlo? Cuando todo el sistema te dice que no lo hagas, cuando toda la sociedad te dice que no lo hagas. Te la quisiera hacer también como pregunta, y por otro lado también intervenir un poco en el sentido de que quizás se sigue viendo como un tema muy hippie, desde el prejuicio del hippismo, o de que estamos deseando cuando hablamos tanto del medio ambiente y que queremos proteger un río, por ejemplo, y se ve algo como un poco loco. Y cuando hablamos también de que puede ser una propuesta económica, pareciera que estamos hablando de una tontería o una ilusión. También quisiera preguntarte, ¿cuál es la propuesta real entonces? ¿Cuál es la propuesta económica también que viene de la mano con la protección del medio ambiente? Porque quizás uno lo puede decir de manera muy light y quizás nadie se da cuenta de que realmente hay trabajo ahí. ¿Cuál es tu trabajo, por ejemplo, Roberto? Mira, sí, uno de los factores que influye mucho en esto, insisto, que es la desinformación. Entonces es fundamental que la gente tenga canales de información creíbles, que sean fidedignos, y que es mejor que boca a boca, que es la manera folclórica. El folclore, ¿cómo se transmite? De boca a boca, de generación en generación, de una generación en la otra. Pero ¿qué está pasando? Que en las generaciones nuevas es mejor usar pañales desechables, ¿o no? A ver, le pregunto a las mamás, para empezar a pegar papas, por ejemplo. Entonces somos cómplices de esta industria que nos vende la pomada. Nosotros se la compramos. Es decir, la culpa no es de ellos, la culpa es de la gente, y la gente está desinformada y toma decisiones desinformadamente. Entonces hay que buscar canales reales, Radio Corrupto, por ejemplo. Pero insisto, ¿dónde lo puedo ver? Porque la gente no cree a lo mejor tampoco en el boca a boca. ¿Dónde lo podemos ver? Mira, hay varios lugares donde esto se puede visitar. Uno de los lugares es el espacio que está creando Parque Parapenco, donde se está demostrando que se puede hacer reciclaje, que se puede hacer compostaje, que se puede producir alimentos limpios, alimentos sanos, que se pueden ocupar residuos de los artesanos para compostarlos, y de esa manera nosotros podemos aminorar el impacto ambiental que puedan tener esas pequeñas industrias, esas pequeñas empresas, no son industrias, son artesanos en realidad, y que ahí hay que potenciar. Si alguien alguna vez ha visto la guía ginebrina, ¿te ha tocado? La guía ginebrina, donde te da las pautas, cómo tú tienes que consumir. Tienes que fijarte en huella de agua, huella de carbono, pero nadie hace eso, porque lo desconocen. ¿Cuál es la huella del agua que tiene este micrófono? Que lo estamos ocupando. Entonces, si uno es estricto y se va al detalle, tiene que fijarse hasta en eso para comprar, para consumir. O sea, ser un consumista, pero consciente, no un consumista inconsciente, más encima. Ya el consumismo es un problema, pero hagámoslo consciente por último, no tan inconsciente como lo estamos haciendo. Y después tratamos de destruir imágenes que llevan muchos años como lo mejor. Piensen, otro ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola, fíjense cuántos años costó bajarle el perfil. Aquí en Talcahuano funcionó 60 años. 60 años. ¿Cuántas generaciones lucharon en contra de la Coca-Cola? ¿Cuántas publicaciones salieron en contra de la Coca-Cola? De lo dañino que es. Y comprobadamente dañino que es. Entonces, la publicidad hace mucho. Y esa publicidad a veces es intencionada, de psicólogos y personas que saben cómo llegar al subconsciente de las personas, y que eso quede fijo y quede establecido como una verdad. En ese sentido, yo creo que una de las verdades que nosotros estamos cuestionando es la visión también de cómo tiene que ser, por ejemplo, el trabajo. Nosotros con la propuesta del Parque Parapenco estamos abriendo una nueva alternativa de trabajos,
que pueden ser bastantes, desde el ecoturismo, por ejemplo, hasta la restauración, porque eso también es trabajo. El reciclaje. Plantas de transferencia. Exacto, el aprovechamiento también de los frutos del bosque o de la medicina natural. También son alternativas de trabajo y yo creo que hay que empezar también a cuestionarnos, no todos, qué tipo de trabajo yo quiero en mi vida. ¿Qué tipo de vida también quiero tener en el futuro? ¿Quiero trabajar para una empresa que está destruyendo, por ejemplo, mi territorio, el lugar donde ya nací, o quizás otra ciudad donde hay un río, por ejemplo, y yo sé que esa empresa contamina? ¿O me gustaría trabajar quizás de otra manera? Nosotros ahora estamos abriendo alternativas. Está la agroecología, por ejemplo, que ¿de dónde sacamos el alimento para cada una de las hamburguesas que nos comemos? ¿De dónde sacamos las papas que después freímos y hacemos estas chorrillanas, por ejemplo? ¿De dónde viene esa comida? Si alguien me dice que del supermercado, pucha, estamos viviendo en el mundo de Vilsipa. ¿De dónde sale el agua que consumimos, que tomamos? ¿De dónde sale el agua con el que se hace la Coca-Cola, no? Viene del río de algún territorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de que queremos proteger un territorio, de que queremos proteger un río, de que queremos hacer un parque con una visión de respeto con la naturaleza y de protección, no estamos hablando de ilusiones, estamos hablando de cómo debería ser siempre la vida y el vínculo de las personas con la naturaleza, como lo fue en algún momento antes, ¿no? De no estar menoscabando el medio ambiente porque nosotros vivimos del medio ambiente. Yo una manzana que me la como salió de algún campo. Si ese campo está contaminado, yo me estoy envenenando. Si yo estoy sacando agua de un río que está contaminado con metales pesados, me estoy envenenando yo, como está ocurriendo en muchas ciudades de Chile y que a lo mejor de repente nos embolinan la perdiz con un reality. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, y que, insisto, hay que revisar estas realidades, de que el trabajo apatronado es la única capacidad de trabajo y de desarrollo económico. El desarrollo económico viene de la naturaleza. Eso es el menú. Sí, vale, es una gran verdad. Pero yo me voy a tirar al tiro a lo que viene. Aclaro. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la huella de agua que va a dejar? ¿Cuál es la huella de carbono? Y lo más importante, ¿en qué van a ser ocupadas esas tierras raras? ¿Sabían ustedes que el 60-70% de las tierras raras es ocupada en armamento? Es para los magnetos de los drones que están utilizando ahora en la guerra. El litio para las baterías. En el fondo Chile se transformó en un abastecedor minero de la industria bélica. El 60-70% de las tierras raras se va a armamento. Y ese es el principal argumento que nosotros deberíamos tener para no estar de acuerdo en la explotación de estas tierras raras. Ya vemos lo que está pasando en Gaza, ya vemos lo que está pasando en Ucrania. Y ahí están las armas de primera línea de alta tecnología utilizando tierras raras, utilizando litio, utilizando cobre. Entonces esa es la importancia que tiene Chile dentro de la minería, porque es un abastecedor de la industria de la guerra. Y ese argumento es indesmentible. Y eso nadie lo puede desmentir porque está en la estadística hasta de la ONU. Hasta por ahí se le puede creer, pero hasta ellos mismos tienen los resultados. Y es cosa de ver las transacciones en la Bolsa de Londres. ¿Quiénes son los que están comprando? Son los grandes fabricantes de armas. Los grandes fabricantes de drones son los principales compradores de tierras raras. Yo tengo una pregunta para el público. ¿Alguien sabe lo que son las tierras raras? Que levante la manito. ¿Quién sabe lo que son las tierras raras y para qué son? Ni los de parque para pesca. Es muy curioso porque llevamos mucho tiempo hablando y problematizando lo de las tierras raras. Ellos tienen su oficina acá, nos han ofrecido un montón de talleres también con muchas personas y muchos colegios. Pero ¿qué son las tierras raras?
Sí, por favor. Por favor, dígame su nombre. José. Cuéntenos, por favor, José. ¿Usted sabe para qué son las tierras raras o qué es lo que son? Las tierras raras son minerales con alto contenido magnético que aportan harto para el avance tecnológico hoy en día, tanto como en torres regeneradoras y etcétera, autoeléctricos, todo eso. Súper. Así Sorprendidísima. es. ¿Y usted está de acuerdo con la minera? ¿Con que se instale el proyecto minero acá en Penco? Yo sí. ¿Está de acuerdo? Sí, yo soy estudiante de ingeniería de energía renovable y entiendo un poco, entonces podría servir. Cuéntanos para qué podrían servir primero, que se instale la industria acá en Penco, y segundo, la utilidad que tú le ves también como al desarrollo de tecnologías con este bancarios. O sea, pensando en que cumplan con todo lo que ellos ofrecen, no debería haber problema nada. Si dicen que van a utilizar solamente agua residual y agua de lluvia, no podrían por qué afectar lo que ya es como el agua de riego. Y avance tecnológico, en la propia que tenemos que hacer trabajar esta investigación. Y la pena que no tengo que Ese es un buen punto. Muchas gracias, José, por tu intervención. Por favor, esperemos a que pase el tren para que también nos responda el panelista acerca de esta intervención. Porque tú apuestas por la innovación en tecnología para la energía renovable. Esa es tu visión. Excelente, sería súper bueno, ¿no? Dinos. Sí, aparentemente es muy bueno, pero es cosa que veamos en Europa ahora que no hay que hacer con los autos eléctricos, que duraron 10 años, que no tienen más allá vida que eso, son desechables. Hola Williams, el grafeno se considera tierras raras porque los autos se están quedando porque el litio ya está obsoleto y quieren mudar al grafeno. Yo no sé si conozco de las tierras raras si contienen grafeno, pero hay o lo más para allá está apuntando. No sé si Mira, puntualmente el grafeno yo desconozco, pero lo que sí, sí, también escuché eso, pero desconozco, no tengo mayor información, he buscado pero no la he encontrado. Acá Ámbar nos puede dar su... Bueno, el grafeno no es una tierra rara, es una estructura molecular diferente del átomo de carbono, que forma una red con unos enlaces especiales que lo hacen un material muy conductor, y por eso es tan interesante. pero eso está migrando siempre. Que se puede sintetizar, pero igual tiene un alto costo tecnológico poder sintetizar grafeno. Por eso los Max se está dejando los tirados. Puedo intervenir en ese sentido. Es mucho más barato ir a una comunidad pobre donde no hay muchas leyes ambientales de protección, por ejemplo, donde es mucho más barato porque además tienes un río con agua para sacar, independiente que digan en el papel, porque nadie va a ir a fiscalizar a un terreno privado cerrado que realmente ellos no estén sacando agua del río, porque además la empresa Clara tiene los derechos de agua del río Penco. ¿Para qué los quieren si ellos van a traer agua, se supone, en camiones aljibe? Respondiendo un poco a la intervención del amigo José, que de todas formas muchas gracias, es importante también porque esto es lo que nos dice la empresa. Por otro lado, tenemos un puerto aquí al lado, o sea, es súper barato, o sea, porque esto no va a quedar en Chile. Chile no tiene industrias que produzcan baterías, Chile no tiene industrias que produzcan, de hecho, energías renovables, sino que compramos todo, y además vendemos todo. Vendemos agua, vendemos madera, exportamos un montón de cosas, ¿no es cierto? Y entre ellas quieren que nosotros también exportemos estos minerales, que de hecho nosotros hemos exportado minerales desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, la huella de la minería, la huella ecológica, no es solo pensar que estamos desarmando un ecosistema nativo. La huella ecológica es gigante, la de la minería, porque además tú estás desarmando un cerro entero.
Para obtener un par de kilos de energía, de concentrado de tierras raras, tú tienes que echar abajo un montón de toneladas de cerro. Y más encima pasarlas por un proceso químico que necesita también mucha agua, aunque recirculen el 95% de agua, como ellos dicen, igual va a ser un montón de agua. Vamos a cambiar toda la geografía del cerro, por lo tanto también vamos a modificar la hidrografía, o sea, vamos a afectar el agua del río directamente, aunque no saquen agua, porque van a hacer un tremendo hoyo. Y por otro lado, van a haber otras afectaciones directamente en la playa por la cantidad de remoción de tierra, ¿no es cierto? La cantidad de polvo en suspensión que vamos a tener, los ruidos, etcétera. Pero tenemos otra intervención. Sí, en cuanto a los costos socioambientales de la minería, recordemos que estamos todos aquí porque nos gusta la playa, ¿no? Estamos todos aquí porque en el verano es rico disfrutar del mar, meter las patitas al agua. Entonces, todo lo que pase en los cerros inevitablemente va a llegar a los lugares que nos encanta compartir y disfrutar.